gracias por estar con nosotros. Por aquí, bienvenidos también a todos los que están conectados en línea, también a todos los que están aquí, los hermanos Neri, Marilena, Sergio, hermano Plata, también nos acompaña esta mañana Paul también aquí. No sabía por qué era de Ecuador, yo pensé que era de Costa Rica. No, ecuatoriano. Ok, está bien, bienvenido. Bienvenido también, bienvenido a esta mañana al repaso de la lección en nuestra clase. Y tenemos ya lección número 9. Lección número 9. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Quiero poder compartir con ustedes aquí los versículos que separé para esta mañana para poder también tener el estudio de escuela sabática. Y aquí está, aquí estamos. La verdad presente en Deuteronomio, cuarto trimestre. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Lección número 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, este es uno de los versículos favoritos que tengo, que personalmente para mí es muy significativo, y que también dentro de las historias de los personajes bíblicos podemos encontrar diversos ejemplos, ¿no?, que nos permiten reconocer cómo la acción divina los fue cambiando, ¿no?, los fue transformando, moviendo de una condición de pecado, de una condición de decadencia moral, a una condición de un temperamento más equilibrado, ¿no?, de un carácter más abocado a cuidar del prójimo, una condición de vida más propia de reflejar el carácter de Dios. Ahora, uno de los personajes bíblicos cuyo carácter era impulsivo, orgulloso, impetuoso, y que en definitiva cayó también en pecado, le falló a su maestro, fue zarandeado por Satanás, pero quien después de esto manifestó real arrepentimiento por la falta cometida, justamente fue Pedro. La lección de esta semana presenta el tema del arrepentimiento a la luz de Deuteronomio, como una necesidad para poder recibir las bendiciones de Dios. Presenta el arrepentimiento como un elemento determinante para que las consecuencias de nuestras malas decisiones y pecados puedan ser removidas de nuestras vidas y podamos ser repuestos a una condición más favorable. Pero entonces, ¿será que nuestras decisiones son las que determinan cómo es que Dios va a actuar en nuestras vidas? Quiero que nos enfoquemos bien en estas preguntas, ¿ok? ¿Será acaso que las acciones que yo hago, o sea, será acaso que las decisiones que yo tomo determinan cómo es que Dios va a actuar en mi vida? ¿Será acaso que dependiendo de las decisiones que yo tomo, entonces Dios va a actuar de una o de otra manera? ¿Será entonces que realmente tenemos libre albedrío? ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Estas son algunas interrogantes que hoy vamos a buscar aclarar. Entonces, quiero compartir nuevamente con ustedes aquí el versículo. Ahí está Memo también está ahí ahorita conectado otra cámara para que lo podamos ver mejor. ¿Ok? Primer punto que quisiera que pudiéramos contemplar. Arrepentimiento, una decisión de vida o muerte eterna. Deuteronomio capítulo 30, versículos 2 y 3. Dice esto: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Es interesante esto que menciona el pasaje de Deuteronomio. La expresión que utiliza de regresar al Señor significa precisamente arrepentirse.
Y es importante recordar que en el ámbito espiritual no hay términos medios. O sea, no es de que hay un punto intermedio en nuestra vida espiritual. O sea, es importante reconocer que al aceptar a Dios, uno pasa inmediatamente del lado de Dios. De manera contraria, al rechazar a Dios, uno pasa a estar sujeto por Satanás. Ahora, es muy importante notar que el llamado al arrepentimiento es un tema que aparece en todo el documento bíblico, ¿no? Los profetas, Juan el Bautista, los apóstoles, Jesús, todos se enfocaron en el llamado al arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? A la luz del Deuteronomio y de quizás todo el antiguo pacto, ¿qué significa arrepentimiento? A ver, vamos, María Elena, vamos. Pues realmente sentir dolor de lo que uno hizo, no nomás decir, oh, me arrepiento, sino, bueno, que sea un arrepentimiento genuino en el que realmente dices, no, esto ya no lo voy a hacer más, o esto me lastima a mí como le lastima a Dios. Entonces, realmente reconocer la gravedad de mi pecado, ¿no? De lo que he hecho. Y a veces nosotros, ¿verdad? Calificamos los pecados como chiquitos, más grandes, medianos, pero el pecado es pecado, no tiene, Dios no lo tiene en ese estándar. Uno, ¿verdad? Uno dice, oh, no, pues yo no maté, ese sí es un grave pecado, no, pero si el hecho de que yo hablo mal de mi prójimo, lo estoy matando de esa manera también con mi lengua, ¿verdad? No físicamente, pero sí lo estoy haciendo con la manera de hablar, puedo lastimar a alguien y pues sí, causarle la pérdida de otra persona de su vida espiritual. Entonces, más bien es eso, el realmente sentir el dolor que estoy causando a mí misma al pecar, al estar separada de Dios y el daño que le estoy haciendo también a mis seres queridos, también con mis hechos, con mi pecado que llevo conmigo. Ok. También ¿Algo puede más? A ver. ser, también puede ser el dolor de haber defraudado a Dios Okay. en lo que, porque nosotros decimos que amamos a Dios, ¿no? Y queremos obedecerlo, ¿no? Y al no cumplirlo o al hacer un pecado, ¿no? Al cometer un pecado, entonces el arrepentirse es el dolor que uno siente por haber defraudado a Dios, ¿no? Por haberlo hecho quedar mal, ¿no? Ok. A ver, hermano Plata. Un reencuentro con Dios. Ok. Arrepentimiento, un reencuentro con Dios. Me gustó esa expresión, ¿eh? Interesante. Miren, no sé si alguien aquí, también los que están en línea, quieren manifestar tal vez su idea respecto a lo que significa el arrepentimiento. Pues todo lo que han dicho los hermanos, Dele, hermana, sí. estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos, pero se nos ha olvidado decir que no lo volvamos a hacer, o cuando menos tratar de no volverlo a hacer. Cuando está verdaderamente arrepentido, uno trata de aprender del error que hizo y pues no lo vuelve a hacer. Ok. El hermano Icapié también tiene la mano levantada. A ver, hermano Jorge, adelante. Ya, ok. Yo creo es sentir dolor por un hecho que uno ha hecho o hizo, ya, o está haciendo. Yo creo que ese es el arrepentimiento, entonces sentir dolor, ya. Okay. Eso es lo que yo creo. Ok. Muy bien. Miren, arrepentimiento a la luz de Deuteronomio significa dejar el pecado o dejar de pecar, así como rechazar la maldad, ¿no? Para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, ¿ok? Implica también volver a la ley moral de Dios. Es reconocer nuestro pecado y sentir vergüenza y tristeza por el pecado, ¿no? Y pedirle perdón a Dios y apartarnos de la maldad mientras regresamos a obedecer sus leyes y estatutos. ¿Ok? A ver, María Elena. Pero tenemos que tener cuidado con esto porque yo pienso que el enemigo también utiliza esto que nos ataca, que nos dice que no somos dignos, ¿verdad? ¿Ok?
que no somos dignos, que Dios no nos va a perdonar ese pecado que nosotros hemos hecho, y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios por ese mismo sentimiento no que diga yo que me voy a sentir orgullosa del pecado que he cometido, ¿verdad? Pero que también tenemos que tener cuidado, porque a veces el enemigo está, ¿verdad? Pues se nos está atacando, recordándonos a lo mejor pecados que también Dios ya nos perdonó. Exacto. Ajá. Pero nosotros los volvemos a traer a la luz, o no es que los volvamos a cometer, pero el enemigo está ahí acosándonos, y a veces el acoso, porque yo he escuchado gente que se ha ido de la iglesia y también siente o que no pertenece a la iglesia, que dice que Cristo no lo puede aceptar a esa persona por lo malo que ha sido o sus errores que ha cometido, ¿verdad? Y ese es el enemigo que nos mete esta idea también, que no somos dignos. Y claro, no somos dignos, pero el amor de Dios, su gracia y su misericordia nos vuelve a llamar, y eso es lo que nos está diciendo esta semana la lección, nos vuelve a hablar a nosotros. Algo interesante, perdón, Paul, algo interesante que mencioné al momento de empezar a definir esta parte de lo que es arrepentimiento, es que empecé a decir de que es a la luz de lo que nos dice Deuteronomio. ¿Ok? Vamos a ver, Paul. Yo quería añadir algo a lo que dice la hermana, que es muy importante, ¿no? La semana pasada estaba escuchando que Martín Lutero tuvo un sueño, es un sueño nomás, ¿no? Que él tuvo, y que le abrieron los libros y él quería ver si el nombre de él estaba en el libro. No sé si han escuchado esa historia ustedes. No. Y que Satanás se le presentó y le tapó la mano de él. Le tapó el libro, ¿no? Y le decía, pero lo que dice usted, hermano, pero ¿para qué quieres ver tú si estás ahí o no? Si tú eres un pecador, tú eres de esto, y todos sabemos que él, pues, tomaban todo eso, ¿no? Como, y no le dejaba ver Satanás. Vuelvo y repito, era un sueño que él tuvo. Entonces, Martín Lutero en su sueño le dijo, con autoridad, le dijo, en el nombre de Jesús te digo que quites la mano. Satanás quitó la mano y vio el nombre que estaba perdonado. Entonces, lo que dice la hermana es algo muy importante, ¿no? Que no tenemos que ir nosotros para atrás, hermanos, sino tenemos que ir cada vez para adelante. Ok. Muy interesante, gracias, Paul. Miren, recordemos algo que es importante y que ya lo he mencionado en lecciones anteriores, ¿no? ¿Cuál es el centro del gran conflicto? ¿Cuál es el problema del gran conflicto? ¿No? ¿Cuál es la razón del enfrentamiento del mal contra el bien? ¿Cuál es? La adoración. Ok. ¿Cuál es ¿es acaso una disputa legal? ¿Es un tema de obediencia o desobediencia a la ley moral de Dios? ¿Cuál es el centro del problema realmente del gran conflicto? La ley. La ley. Ok. Vamos a tenerlo presente antes de continuar aquí, porque este tema es muy importante de que lo podamos tener presente, ¿ok? Es muy interesante y es muy importante, ¿ok? Antes de que podamos continuar con esto, esta mañana yo invité a Paul. Paul gentilmente aceptó también a compartir este tiempo con nosotros y también a compartir una experiencia con nosotros. Así que yo lo invité esta mañana y ojalá que podamos recibir bendición también de parte de lo que él trae esta mañana con nosotros. Adelante, Paul. Sí, claro. Bueno, yo llegando acá a la iglesia yo desde que nos reuníamos de afuera, ¿no? Algo que yo aprendí, yo fui a Puerto Rico a estudiar enfermería. Iba a la iglesia y, digamos así, era uno más. Yo soy adventista desde pequeño, hermano, y me iba y me sentaba en la iglesia. Y cuando yo llegué acá, yo sentí una necesidad, hermano, de hacer un cambio. Pero era un cambio drástico que tenía que hacer porque le digo, esto no está bien, le digo, viendo la situación nuestra, cómo está la pandemia, nos reuníamos con clase con el hermano Porras, y yo me daba cuenta que Dios en mi entorno me ha bendecido. Me ha bendecido principalmente con la salud de toda mi familia. De toda mi familia comenzamos a venir con mi esposa y miraba yo a los hermanos. Esta es una bendición, decía, porque mucha gente que lamentablemente estaba en el hospital o perdieron la vida, y entonces yo dije, no, yo tengo que hacer un cambio drástico.
Y cuando regresé, pues, es empezar de nuevo, de cero nuevamente, ¿no? Y todos sabemos cuando llegamos, ¿no? Y tenía un trabajo que lo agarré así por la necesidad y honestamente lanzando números no me daba para vivir. Pues, con mi esposa tenía que trabajar a veces 6 días para cumplir las 40 horas. Yo me había alejado de aquí de Estados Unidos como hace 7 años y yo no sabía cómo estaba el sistema, ya me estaba trayendo conflictos de esto, ¿no? Por la situación económica con mi esposa y yo le dije, yo le digo, yo lo que tengo que hacer es regresar a tus caminos y serte leal. ¿Y cómo voy a empezar siendo leal? Pues cuando uno es nuevo, personalmente a mí les digo, fue con el bolsillo. No sé, yo a lo mejor algunos de ustedes empezó algo así, ¿no? ¿A qué me refiero con el bolsillo? A los diezmos. Y yo decía, pero les digo, pero si a duras penas estoy arañando para salir la renta, teníamos solo un carro y imagínense que para pagar un carro, ¿no? Arañábamos. Le digo, ¿cómo le voy a hacer? Le digo, yo. Entonces digo, ni modo, digo, vamos a hacerle fiel a Dios, nos poníamos de rodillas, todo eso, pero fue un cambio, no un cambio, una bendición, digamos, de así, de parte de Dios, que de la noche a la mañana vinieron las bendiciones, hermano. Estoy hablando en el sentido económico, vinieron las bendiciones. Después mi esposa me dijo, mira, te apliqué acá ya te vino. Me comenzó a ir bien, comencé a hacer overtime, el horario era era bonito el horario de domingo a miércoles y tenía para hacer overtime el jueves y el viernes. Yo le decía, ya, porque no me interrumpe el sábado, estamos bien. Y así fue, hermanos, y comencé y las deudas también tenía muchas, ¿no? De lo que me endeudé estudiando en Puerto Rico con mis tarjetas de crédito, todo eso, y fueron deudas para mí elevadas, porque como dije, yo venía, todos sabemos cuando llegamos acá, llegamos con las manos peladas, no sé si esa palabra la puedo decir, ¿no? Y una suma para mí en bueno, yo creo que sí era bastante. Le voy a decir el valor, fueron cerca de $11,000 que me endeudé de la universidad. De una tarjeta, solo de la tarjeta. Sí. Empecé trabajo y no sé cómo vuelvo y le repito, pero a los 6 meses todavía $11,000. Wow. Y así estoy, hermano, hasta ahora y no para las bendiciones. Estoy hablando de todo lo económico, ¿no? De lo de la salud es otra puerta, ¿no? Mis padres tienen cerca de 80 años, mi papá, y está bien duro. Mi mamá tiene 75, por ahí tiene mi mamá y está conmigo, nos vino a visitar. Imagínense, ella viene solita y está más dura que nosotros. Entonces, ese es mi testimonio, hermanos, que nosotros si les somos fieles a Dios en lo poquito que uno tiene, yo creo que Dios ni me ha duplicado, me ha triplicado y más. Ese es el testimonio que yo les quiero dar, hermanos, que la fidelidad que uno se le tiene a Dios y Dios no le va a dejar. Amén. Amén. Sí, definitivamente esto es muy importante. Gracias, Paul. No sé si, como digo, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Ese es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al hermano Paul? Su hermano Manuel, su micrófono está apagado. Oh, perdón. Algo más que les iba a señalar, y en Puerto Rico es igual. Porque usted llega a un país que no conoce. Yo era ecuatoriano, yo llegué con mi maleta. ¿En qué año fue cuando él fue a Puerto Rico que $11,000 era hace mucho? 7 años atrás, hermano. En el 2015, 2016. Se me olvidó platicarles, hermano, que uno llega con mis maletas, ya tenía rentado, era un cuartito pequeño, vivíamos como 4 personas. Y no fui yo solo, fui con mi hijo.
fuimos de estudiar los dos. Yo fui más por él, pues. Entonces, igual fue la bendición fue Sí, sí. enorme. ¿Qué edad tiene, hermano? ¿Perdón? ¿Qué edad ¿Qué edad tiene? tienes? Tengo 46. Y fue cuando fue, tenía como 40. No, 39, 39, 38. Sí, porque fue con su hijo, o sea que ya tenía sus añitos. Exacto. No, mi hijo llegó a medio año después hasta que termine la high. Ah. Lo felicito, hermano, porque es muy difícil terminar una carrera ya cuando uno tiene hijos y Cuando una está familia que maduro. atender. Cuando está maduro. Ya. Y éramos dos. Esa éramos es dos. una bendición y una gran ayuda de parte de Dios. O sea, el cuarto que nosotros teníamos entre las 4 personas era tal vez la mitad de esto, un poquito menos, tal vez éramos 4 personas de literas y es fuerte, no es fuerte la comunidad, todo eso, pero se acostumbra. Y gracias a Dios ya mi hijo ya hace como un mes tuvo la oportunidad de tomar la reválida. El ente le llaman aquí, Claro. de enfermería. No lo pasó, pero le dije que no se desanime y Revalidar todavía. y eso es lo más importante, porque él ya, que él pudo tener su carrera aquí en Estados Unidos. También. Es un poquito Hermano, complicado aquí. a lo mejor usted, hermano Pedro, me puede contestar. ¿Aún estudiando en Puerto Rico tiene que venir a estudiar aquí? Yo le contesto, hermano. Yo A le ver, contesto. aquí la experiencia hermano. del Paul. Bueno, supongo que también depende de la carrera, pero bueno. No. Yo tengo un hermano que es doctor. Aquí. Y en el medio de él había muchos enfermeros. No, Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. Es un estado asociado. O sea, lo que usted estudia allá, le sirve aquí. Les cuento esto para todos los que tengan niños. Yo sé que, perdón, les voy a decir lo económico, hermano. Yo cuando vine para acá de vacaciones, ya mi hijo estaba por terminar la high, le estoy hablando hace 7 años. Fuimos con un cónsul y había 2 años de espera para entrar a la escuela de enfermería aquí. Y hace 7 años que le digo, tenía que agarrar las clases básicas y después las clases de enfermería. Y salía como $200,000, hermano. Aquí, yo me imagino que está más, aparte de la vivienda, la alimentación, el transporte y todo eso. Y yo ya estaba allá, entonces digo, ¿de dónde me van a dar toda esa cantidad? Entonces yo le dije, mi hijo, si él te puede ayudar allá. Él te puede ayudar allá, y él fue, pues, con mala gana, pero le gustó mucho y redondeando, la cuestión es que nos endeudamos de $30,000, hermano. La diferencia de 200,000. De 200,000 a 30,000 es mucho. Entonces, también mi hermana mayor le explicó, le dice, mi hijo le dice, no es lo mismo pagar un préstamo de 200,000 que de 30,000. Vas a pagar, por decirle, un monto. No vas a pagar cada mes $1,000 a pagar $100. Claro. ¿Qué te va a doler menos? Claro. No sé si le contesté la pregunta, hermana, pero sirve, todo lo que usted estudia ya le sirve. Porque es parte de Estados Unidos. Una de las condiciones, sí, que sé que cualquier escuela en Puerto Rico te pide, sí, es que hables español. Tienes que hablar español. Tienes que hablar español, eso sí. Eso sí. Muy bien. Gracias nuevamente, Paul. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de fe. Ese es el punto, ¿no? Una experiencia de fe. Eso es lo importante, ¿ok? Bueno, volvamos a la pregunta nuevamente. Y ahora que están acá los hermanos Nájera también. La pregunta: ¿cuál es el centro del gran conflicto? ¿Cuál es el problema del gran conflicto? ¿Cuál es la razón del enfrentamiento del mal contra el bien? ¿Una disputa legal? ¿Un tema de obediencia o desobediencia a la ley moral de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? A ver, Las almas, hermano. Vamos. No te oyo. Miren. Las almas, hermano. No te oyo. Ok. Mira, bueno, de Fíjense. acuerdo a lo que yo entiendo en la Biblia, el diablo Ajá. quería lugar a Dios, ¿verdad? Ok. Él se quería sentar en el trono de Dios, en Ok. el monte de Sión. ¿Y entonces O sea, qué hizo? Entonces, ¿qué hizo? Trata de hacer que los hijos de Dios, o sea, nosotros, nos perdamos los más que Él pueda. O sea, nos Empezó quiere- con la guerra civil en el cielo. Ok. A ver, Mónica acá tiene una idea. Dice, a ver. A ver, El verdadero carácter de Dios. Ok. Es una acusación, Que Dios es es una injusto. acusación, es una mentira que ataca
el carácter de Dios, la verdadera imagen de Dios. ¿Ok? Ese es el problema, ese es el centro de lo que significa el gran conflicto. Y miren, toda esta situación resultó en lo que ustedes han mencionado, ¿no? En que muchas de sus criaturas, incluyendo los seres humanos, se alejaron de su creador. Y es lo que ustedes también han mencionado, lo que mencionaba el hermano Plata también, ¿no? El alejamiento o el regreso al Señor, lo que significa también el arrepentimiento. Ahora miren, considerando este punto, ¿ok? Si yo asumo, si yo creo que el arrepentimiento es un cambio en mi condición legal delante de Dios, o sea, un sometimiento a obedecer su ley, entonces, pregunto, ¿de qué manera esto soluciona el problema del gran conflicto? ¿De qué sirve este arrepentimiento, ¿no? Que me mueve a obedecer la ley moral en lo que significa la mentira de Satanás. Miren, consideremos dos situaciones, ¿ok? Quiero que podamos ver aquí dos situaciones que están mencionadas en la Biblia. Número uno, líderes religiosos de la época de Jesús. Los líderes religiosos de la época de Jesús. Pregunto, ¿obedecían los mandamientos? ¿Obedecían los mandamientos? ¿Normas y reglas que forzaba a cumplir la ley? Sí. ¿Vivían alejándose del pecado? Por lo menos pienso que daban muestras de que sí lo hacían. Por lo menos daban muestras de arrepentimiento y de obediencia a la ley. Sin embargo, eso no los previno de matar al Hijo de Dios. Segundo caso, el joven rico guardaba los mandamientos, obedecía la ley de Dios, pero algo le faltaba. ¿Qué le faltaba al joven rico? ¿Qué le faltaba al joven rico en su experiencia de arrepentimiento? Ok. ¿Y qué significa eso, hermano? O sea, ¿qué significa esa parte de amar a Dios? O sea, ¿cómo llego a amar a Dios? ¿Cómo llego a amar a Dios? Conociéndolo, relacionándome con Él. Ok. Muy bien, ok. Ok, al joven rico le faltaba conocer realmente a Dios, o sea, le faltaba girar su rostro hacia Dios, ¿no? Contemplarlo, llenarse de su espíritu, le faltaba a él, así como a los líderes religiosos de la época de Jesús, el regresar, ¿no? De ese alejamiento, de creerle, no creerle a la serpiente, sino de creerle a Dios y de saber realmente cómo es Él, ¿no? Ahora, el verdadero arrepentimiento me ayuda a conocer el amor de Dios como Padre. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio en mi perspectiva respecto del carácter de Dios, como resultado de contemplarlo a través de Cristo Jesús. O sea, el verdadero arrepentimiento disipa, acaba el temor y el dolor que la mentira de Satanás ha creado en mí y me permite ver a Dios de una manera diferente, de una perspectiva distinta. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos claro ahora qué es entonces el arrepentimiento? ¿Qué es ser movido a arrepentimiento y qué importancia, sobre todo, tiene en el contexto del gran conflicto? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Ok. Punto número 2, antes que no gane mucho el tiempo. Punto número 2, quiero compartir con ustedes esta imagen, ¿ok? Y aquí vamos a ir redondeando también la idea de lo que estábamos considerando ahorita. Punto número 2. Arrepentimiento versus remordimiento. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5, dice esto. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó.
esta es la historia de este personaje. En un momento tal vez vamos a mirar lo que era también la experiencia de Pedro. De manera casi paralela ocurren estos eventos, ¿no? La decisión que tomó Judas luego de traicionar al maestro y también de lo que ocurrió con Pedro cuando negó al Señor. Sin embargo, los resultados del impacto que estos eventos tuvieron en ellos fueron muy diferentes. Pregunto, ¿cómo podríamos definir el remordimiento y diferenciarlo del arrepentimiento? ¿Qué diferencias podemos notar nosotros en lo que pasó en la mente de Judas, como en la mente de Pedro, que los llevaron al final a decisiones totalmente distintas? A ver, ¿cómo podríamos definir el remordimiento y hacer una diferencia con el arrepentimiento? Se mira con Judas y Pedro. Pedro sintió el arrepentimiento desde el fondo de su corazón, porque él decía que nunca le iba a fallar a Dios, a Jesús, y entonces en ese momento le falló, se sintió mal de todo su corazón, porque fue y lloró amargamente. Fue y lloró. Entonces, y Judas no. Judas, pues sí, se arrepintió, no arrepentimiento. Ok. A ver, Marilena. No. Y si nos damos cuenta en esta historia de estos dos personajes, Jesús les dice esta noche que les está lavando los pies lo que ellos van a hacer. Exacto. Le dice, aquí está el que me va a traicionar, aquí está el que me va me va a negar. Y, ¿verdad? Y en este momento no captan lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Y ellos dicen, no, ¿cómo? Y Judas que se esconde y se va, ¿verdad? Y él, y Jesús está diciendo, el que aquí moje su pan, ese es el que me va a traicionar. Y nadie puso atención a lo y ahí él estaba diciendo. Y lamentablemente sí, Judas siente remordimiento, pero si se hubiera arrepentido no se hubiera quitado su vida, porque él hubiera pedido perdón. Y ahí él hubiera recibido. Recordemos nuevamente el contexto del gran conflicto, o sea, cuál es la idea que yo tengo respecto del carácter de Dios. Ok, ¿quién sigue? A ver, Paul. Bueno, es algo muy importante, ¿no? Que Judas sabía lo que iba a hacer. Sí. Anteriormente, ya, ella sabía lo que iba a hacer, él sabía que iba a entregar a su maestro. Y él continuó, hermano, él continuó con el plan de él, digamos, podemos decir así. Entonces él no se arrepintió, hermano. Entonces para mí eso, entonces Pedro sí se arrepintió. Ok. ¿Alguien aquí en línea? ¿Qué es remordimiento y qué diferencias encontramos? Remordimiento es darte cuenta de lo que hiciste y no quieres pagar las consecuencias. Eso es el remordimiento. Y el arrepentirse es cuando cambias de ruta, que te das cuenta, te lastima el daño que hiciste y cambias tu camino. Ese es arrepentimiento. Judas no pensaba cambiar de camino, nomás se arrepintió, se dio cuenta de lo que había hecho, que Jesús sí era el Hijo de Dios y le dio remordimiento, por eso regresó a las monedas. Pero no estaba arrepentido, no cambió de camino, no lloró, no nada de eso. Ya. Un comentario. A ver. Ahí en el desierto de las gentes, cuando Pedro niega a Jesús, ahí la hermana Joy comenta de que hubo un encuentro de miradas de Pedro con Jesús. Y entonces creo que eso sería lo que es el arrepentimiento, ¿no? O sea, el haber cometido mal y poder de todas maneras mirar al Señor y pues sentir el dolor por haberlo defraudado. En cambio, Judas no hizo eso. Judas pues se fue a reclamar y pues que he hecho, devuelvan a Jesús, pero nunca se fue hacia Jesús. Hay algo interesante ahí, ¿no? Y es la parte de hacia dónde dirijo mi atención, mi enfoque, después que he cometido un error. Vamos a verlo esto. Miren, el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad por algo que he hecho y que intranquiliza. El remordimiento es sentir vergüenza por el pecado o la acción pecaminosa que cometimos porque reconocemos que traerá consecuencias a nuestras vidas. Y ahí me quedo, en las consecuencias que asumo y sé que voy a recibir. Remordimiento.
Muy bien. Ahora, ¿cómo intervino en esas decisiones, tanto en Judas como en Pedro, el concepto del carácter de Dios revelado por la serpiente o revelado por Jesús? ¿Te das cuenta? O sea, puedes ver ahora por qué es tan importante considerar el arrepentimiento dentro del contexto de la acusación hecha al carácter y el gobierno de Dios. Fíjate en esto, mira. Es interesante notar que al asumir el concepto de un Dios castigador, justiciero, vengativo, entonces podemos llegar a la decisión que tomó Judas. Porque Judas vio lo terrible de lo que había hecho y asumió que Dios no lo iba a perdonar. ¿Por qué? Porque en su mente, en la mente de Judas, él aceptó lo que la serpiente desde el comienzo nos ha venido diciendo, de que Dios es un Dios duro, justiciero, castigador, vengativo. ¿Sí? A ver, Memo. Yo también, yo me imagino que Judas, en tiempo que estuvo con Jesús, su meta y su mirada estaban en otra cosa, porque si él hubiera estado en la misma página que Jesús estaba y conocer más a Jesús, ver el amor tan grande de Jesús, hubiera creído en el perdón. En la bolsa para sacar porque lo que entraba y otras cosas más. Exacto. Miren, quiero que podamos revisar el versículo que narra justamente la experiencia de Pedro. ¿Sí, hermana? Y yo pienso que esto lo reconoció, pero no se arrepintió. Exacto. Él reconoció Exacto. lo que había hecho. Sí, sí lo pero que reconoció. resignó. Sí, exacto. Se quedó en ese punto. Ahí él nos dio el paso más adelante. Miren, Lucas capítulo 22, versículos 56 al 62, dice esto. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren, que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Sí? Experiencias completamente diferentes. ¿Ok? Experiencias distintas. En la experiencia de aquellos que triunfaron en la fe, en sus experiencias de error, de pecado, de haber fallado, el dolor que ellos experimentaron sí fue también por las consecuencias de su pecado, obviamente, pero cada uno de estos personajes, por sobre todo, manifestó dolor por haberle fallado al Señor. Porque ese error, ese pecado, más que ser la transgresión de un mandamiento, más que ser la transgresión de la ley, ese error fue el alejamiento del pecador de Dios, de la presencia de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? A todos, a ver, ¿qué decisión importante o decisiones importantes tomas cada día que llegan a tener un impacto gravitante en tu vida espiritual, presente y futura? ¿Qué decisión o qué decisiones importantes tomas cada día, ¿no? Que tiene un impacto fundamental en tu vida presente y futura? Hace poco estudiamos una lección respecto a las decisiones, ¿no? Y lo fundamental que son las decisiones en nuestras vidas. Y estoy seguro que cada día nosotros tomamos decisiones importantes, cada día. Si yo empiezo el día, digamos, asumiendo o tomando la decisión de acercarme al Señor, pienso que puede ser la decisión más importante que puedo tomar ese día, ¿no? Puede ser la decisión más importante que puedo tomar ese día. Ahora,
racionalmente, ¿de qué forma podrías tú entregar tu voluntad a Dios? Porque esa es una decisión personal. Yo cuando hacía esa pregunta, o ahorita que está haciendo esa pregunta, se me vino a la mente el escrito de Elena de White que dice que conságrate a Dios cada mañana, Ajá, haz de esto tu primer trabajo. exacto. Yo trato de hacerlo todos los días, también cometo mis errores y todo eso. La única cosa es cuál papel voy a tomar, el de Judas o el de Pedro. Judas no conoció bien a Cristo y le remordió la conciencia, pero no se arrepintió. Y Pedro conocía a Jesús y sabía del perdón de Jesús, del amor de Jesús, y se arrepintió y tomó esa decisión de seguir a Cristo. Claro, claro. Pedro aceptó la posibilidad de que a pesar de lo que había hecho, que era terrible, de todas maneras el Señor lo iba a perdonar. O sea, hay una diferencia aquí, ¿no? De cuál es el concepto que tengo respecto de Dios. Miren, ¿qué deberías hacer tú, así como en el caso de Pedro, para experimentar arrepentimiento? ¿Qué pasos deberías dar para alcanzar verdadero arrepentimiento? Última pregunta. ¿Qué pasos deberías tú dar para alcanzar verdadero arrepentimiento? Confesarlo. Yo creo que el primer paso es Ok, confesar. perfecto. Confesar nuestro pecado. Muy bien. Primero reconocer que estoy mal, porque si no reconozco que estoy mal, Es como el borracho, ¿no? sigo No, no en estoy lo borracho, mismo, ¿no? porque siento que Claro. estoy bien. Entonces, para mí sería primero reconocer mi mal, confesarlo, no volverlo a hacer. O bueno, y Ok. ponerlo a las manos de Dios que me ayude, porque si yo trato de cambiar por mí misma, no lo voy a hacer. Acá hay algo muy importante, ¿no? Lo que mencionaba Marilena ahorita. O sea, hay cosas, y yo quiero leerles una cita para terminar, una cita de la hermana White. Hay cosas que no están en nuestras manos. ¿Ok? Nuestro primer trabajo sí debe ser el decidir acercarnos al Señor, buscarlo a Él, ¿no? Pero hay cosas que nosotros ya no podemos hacer más después de eso, y el Señor nos lo entrega. Quiero leerles esto, miren, me pareció muy, muy interesante. Mensajes selectos, tomo 1, 390-391, dice esto. Muchos están confundidos acerca de lo que constituyen los primeros pasos en la obra de la salvación. Creen que el arrepentimiento es una obra que el pecador debe realizar por sí mismo a fin de acudir a Cristo. Creen que el pecador debe ponerse en condición de obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es verdad que el arrepentimiento debe preceder al perdón, porque solo un corazón contrito y quebrantado es aceptable ante Dios, es verdad también que el pecador no puede llegar por sí mismo al arrepentimiento o prepararse para acudir a Cristo. El primer paso hacia Cristo es dado por obra del Espíritu de Dios. A medida que el hombre responde a ese llamado, avanza hacia Cristo a fin de poder arrepentirse. Cuando Pedro compareció ante los sacerdotes y saduceos, presentó claramente el hecho de que el arrepentimiento es un don de Dios. Hablando de Cristo, declaró esto: por su poder, hablando de Cristo, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso está en Hechos, capítulo 5, versículos 31. El arrepentimiento es un don de Dios, tanto como lo son el perdón y la justificación, y no puede experimentarse a menos que el alma lo reciba de Cristo. Somos atraídos a Cristo en virtud de su gracia y poder. La gracia de la contrición viene de Él, y de Él procede también la justificación. Un detalle más: quien desee experimentar un verdadero arrepentimiento, ¿qué debe hacer? Quien quiera experimentar un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice la hermana White aquí, déjenme leerlo nada más. Debe acudir a Jesús tal cual es, sin demora. Punto. Ok, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos esta mañana? A ver. Aprendí de acuerdo a lo que acabas de leer, que para
para arrimarte a Jesús debes de ir como estás. No te debes de hacer adventista primero. O sea, primero acércate, porque el trabajo de la limpieza es del Espíritu Santo, no es de la persona. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? Yo que aprendí esta semana que Dios desea en todo su corazón que yo regrese a Él. Amén. Amén. Ese es lo que Dios desea, que todo ser humano lo reconozcamos, quién es Él, quién verdaderamente es Él, y que regresemos a Él. Amén. Que paremos donde estemos y que nos demos el retorno de nuestra vida. Que regresemos a lo que Él quiere que seamos. Si nos hemos apartado, si nos hemos alejado, que reconozcamos y Él está con sus brazos abiertos, listos para recibirnos tal y como somos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más aquí, hermana Nájera? El título del jueves dice arrepentimiento y conversión. El Señor obremos. Amén. A ver, Paul. Les quiero decirles algo, hermanos, la provisión ya está hecha. La provisión ya hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así es. Hay una historia un poquito larga, pero no les voy a contar para la próxima. La provisión ya la hizo Jesús en la cruz, y todo depende de nosotros hacernos acreedores de esto. Es como Amén. Elena G. de White dice en el libro de, no me acuerdo si es hijos hijas o hijos de Dios, uno de los dos libros, ya Dios da un peine. Así es. Así es. Ya todo depende solo de nosotros. Ya está hecha la provisión y nosotros debemos agarrar eso para acreedores de esto, pues, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más aquí? A ver. Yo. ¿Sí? Un ratito, mami. A ver, hermano, un ratito, ahorita pasa. Unos mascarillas. No creo que Amén. me quedo. A ver, mami, a ver, antes que Gino, a ver, mami, dale. Yo aprendí que la obediencia tiene su premio, su recompensa. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, Gino. Ahí está Gino, a ver, lo vi con la mano levantada, Gino. ¿Estás ahí, Gino? No, estoy colaborando, ¿cómo se llama? Participando en la Entonces, lección. vamos a continuar con esto. Miren, tarea para la semana, tarea de la semana. Por favor, reserva tu tiempo para tu comunión personal con el Señor. Es muy importante que tu esfuerzo cada día, que tu trabajo cada día sea buscar al Señor. ¿Sí? Búscalo a Él. Que Él obre en ti. Que Él te lleve al arrepentimiento, que Él te lleve a la transformación, que Él te lleve al perdón, te lleve a la santificación, en fin. Pero que tu trabajo sea querer buscarlo a Él. O sea, que ese sea tu deseo. Pide al Señor que cuando estudies su palabra te permita reconocer lo que Él quiere que tú conozcas. ¿Sí? A veces leemos un versículo y después lo volvemos a leer en otro momento y aprendemos cosas nuevas. Encontramos y descubrimos algo diferente que no habíamos visto antes. Y número 3, comprométete con el Señor esta semana, que tu decisión sea elegirlo a Él. Que esa sea tu decisión. Bien, vamos a dejar aquí, vamos a despedirnos también. Quiero ver si nos podemos despedir de todos antes de que podamos detener esta grabación. Gracias también a todos los que están acompañándonos en línea y también a todos aquellos que podrán vernos a través de la transmisión. No quería dejar la ocasión porque hoy día, bueno, Milagros no está presente hoy día, le invité, pero seguramente no ha podido venir. Cumpleaños de Milagros. Y ayer fue cumpleaños de Esther también. Estercito seguramente están ahorita en actividades en la iglesia o celebrando alguna otra cosa, en fin. Pero seguramente si ven la transmisión, quería desearles un feliz cumpleaños y muchas bendiciones para ustedes también, para Milagros y para Esther, con todo cariño también de parte de todo el grupo de la clase de escuela sabática. Así que vamos a parar aquí a despedirnos y que tengan una feliz semana.